I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema de esta semana es viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Y es un tema llamativo. Vaya buscando ya Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahí vamos a tener nuestra base. ¿Qué será vivir en el Espíritu? ¿Qué será? ¿Será que al vivir en el Espíritu constantemente ando con los dones espirituales activos y haciendo demostración y ostentación de ellos? ¿Será que el que más vive en el Espíritu es el que más habla en lenguas? ¿Es el que más demostración de milagros hace en el nombre de Jesús? ¿Será ese que profetiza incansablemente y que muchas veces, supuestamente teniendo una lengua consagrada a Dios, no sabe refrenarla? Daría por hecho que este es un tema del común de iglesia, un tema ya asimilado y bien comprendido. Del ideal, eso es lo que pretendo creer, pero la realidad me demuestra cosas muy diferentes. Quizás es por eso que el Espíritu Santo me lleva a presentar esta temática. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Y vamos a ver que la respuesta muchas veces es muy distante a lo que pensamos. ¿Encontró Romanos capítulo 8, versículo 1? Bien, daré lectura en el nombre del Señor Jesucristo y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En una lectura rápida, ya alguien sacó sus conclusiones y me dirá, ve pastor, hay un grupo de cristianos carnales y un grupo de cristianos espirituales. Los primeros obviamente piensan en las cosas de la carne, viven en pos de la carne, hacen las cosas de la carne y finalmente heredarán corrupción de la carne. Y yo hasta en cierto punto le diría, sí, está correcto lo que usted está diciendo, pero aunque no aplica directamente de esa manera en este versículo. Le voy a explicar el por qué pronto. Así también, si yo le preguntara qué es la carne para usted, muchos van a asociar la carne al cuerpo. Como por ahí escuché algunas veces de ciertos pastores, ciertos predicadores, y lo digo con temor y respeto, no con burla, esta carne inmunda se golpeaba en el cuerpo. Como que si el cuerpo tuviese culpa de lo que la naturaleza corrompida muchas veces nos lleva a hacer. Carne en Biblia principalmente es naturaleza humana caída, que obviamente el cuerpo como el vehículo va a expresar lo que la naturaleza humana caída manifiesta, lo que Pablo enseña, las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, versículos 17 al versículo 21, o al 20 aproximadamente, versus, o en oposición al fruto del Espíritu, que es un área espiritual, que probablemente va a aparecer en los devocionales de estos días, Gálatas 5, 22 y 23. Pero la realidad es un poquito diferente y le voy a explicar el porqué. Usted me va a decir, ahora está el grupo de los que viven en el Espíritu, que danzan, profetizan, hablan en lenguas, tienen dones espirituales, y se va a ir por ese lado. Pero leamos lo nuevo en una segunda lectura con más calma y veamos al menos 3 cosas principales de este versículo, que nos van a dar luz para entender qué es vivir en el Espíritu. Ahora pues,
En otras palabras, había una condición y esa condición ya podemos decir, alcanzada. Había un requisito y ese requisito ya fue alcanzado. Ahora pues, ninguna condenación hay. O sea, exentos de condenación. A, B, los que andan en el Espíritu están exentos de condenación. Los que no, los que están en la carne están perdidos. Hay quienes dicen, si tú no hablas en lenguas, no tienes evidencia del Espíritu Santo, por lo tanto todavía eres un carnal condenado y en ti no hay vida espiritual porque no hay evidencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando hay alguien que no habla en lenguas y lleva una vida ordenada delante de Dios, y otros que hablan todas las lenguas del mundo y profetizan todo lo que se les ocurre y tienen una vida peor que mundanos? Ninguna condenación hay, y aquí viene la clave, para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que viven en el Espíritu? Y la respuesta se deduce sola. Los que están en Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que hay carnales y espirituales. Los carnales son la gente del mundo que están bajo condenación porque aún no les ha amanecido la luz de Cristo. Y en este contexto, los que viven en el Espíritu son los hijos de Dios. ¡Yuhu! Lea todo el pasaje de Romanos y se va a dar cuenta. Ahí usted va a ver que el Espíritu los guía, el Espíritu intercede por ellos, el Espíritu da testimonio de que somos hijos y el Espíritu es el que nos ha adoptado. Al menos 4 cosas fundamentales. Entonces, vivir en el Espíritu es haber sido transformados a hijos de Dios por el Espíritu. Es el grupo de salvados que depende de la asistencia constante del Espíritu. Son los que tienen vida espiritual con Cristo, relación de comunión con Cristo, tienen nueva vida en Cristo. Entonces, lo que va a facultar para que realmente vivamos en el Espíritu no es más ni menos que haber nacido de nuevo, ser nuevas criaturas, estar dentro del listado de los hijos de Dios, cuyos nombres están escritos en gloria, y que ahora su dependencia absoluta es en Cristo a través del Espíritu Santo. Por eso la clave para discernir este pasaje es los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa haber nacido de nuevo. Ya el Espíritu Santo hizo el trabajo de la convicción. Vino el arrepentimiento de los pecados. Por la fe hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Esto ha facultado que seamos nueva criatura, que tengamos nueva vida y esencia espiritual. Y después Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, andar conforme a la carne es tener vida natural, pero no vida espiritual. Toda la gente que vive y muere sin Cristo, lamentablemente están bajo condenación. Pero los que han nacido de nuevo, han sido cambiados en esencia a una vida nueva, una vida espiritual, donde el que la dirige, el que la asiste, el que la potencia y el que realmente toma control de esa nueva vida es el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.